Red Más Internacional. Aquí comienza Red Más Internacional. Hablamos a esta hora de lo que es noticia en el mundo y entramos en materia. Después de la incertidumbre y de la expectativa por la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un el 12 de junio, a través de una carta, el presidente de Estados Unidos canceló el encuentro. Corea del Norte, sin embargo, respondió y asegura estar dispuesto a hablar en cualquier momento. Después de meses de calificativos, hombre cohete, Rocket Man, honorable y ahora su excelencia. Little Rocket Man, Little Rocket Man, Rocket Man, he is a sick puppy. A través de esta carta firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump canceló la que sería una cumbre histórica programada para el 12 de junio en Singapur. Tenía muchas ganas de estar ahí con usted. Lamentablemente, debido a la tremenda ira y abierta hostilidad de sus más recientes declaraciones, siento que no es apropiado en este momento tener esta reunión largamente planificada. Después de conocerse el escrito, posteriormente, en rueda de prensa, Trump lanzó su advertencia a Corea del Norte. I've spoken to General Mattis and the Joint Chiefs. He hablado con el general Mattis, con los jefes de Estado Conjunto y nuestras Fuerzas Armadas, que por cierto son las más poderosas del mundo, y ha ido mejorando recientemente, como ustedes saben. Estamos listos de ser necesario. También he hablado con Corea del Sur y con Japón, y también están preparados en caso de que Corea del Norte cometa actos osados o imprudentes. Es que horas antes de conocerse que el encuentro había sido cancelado, el régimen aseguró estar igual de preparado para una negociación o para una confrontación. Esto solo terminará como el modelo de Libia si Kim Jong-un no llega a un acuerdo. En días pasados, Trump amenazó a Kim Jong-un de acabar como el dictador libio Muammar Gaddafi en caso de no llegar a un acuerdo. La carta de Trump contiene palabras como bello gesto cuando hace referencia a la liberación de 3 prisioneros estadounidenses en Corea del Norte y quienes llegaron la semana pasada a Estados Unidos como un gesto de buena voluntad previo a la esperada cumbre. Trump dejó abierta la posibilidad de una reunión, aunque no será el 12 de junio, la opción no quedó descartada. Bueno, pero aún así avanza el desmantelamiento de la base nuclear en Corea del Norte. Según el cronograma, ya habría sido destruido el túnel número 2 en el norte de la instalación, además de 2 túneles subterráneos. Este jueves inició la demolición del Centro de Ensayos Nucleares en Corea del Norte. Según lo agendado, habría iniciado con la destrucción de los túneles, cuarteles, torres de observación, además de otras instalaciones. En el proceso, según el Instituto de Armas Nucleares de Corea del Norte, no se detectó ninguna fuga de radiación posterior a la demolición. En este lugar se llevaron a cabo las 6 pruebas nucleares desde el año 2006. Las primeras pruebas se realizaron en un sistema de túneles excavado debajo de la montaña Mantap. La base de ensayos está a 370 kilómetros al norte de Pyongyang. El jefe del régimen Kim Jong-un anunció el desmantelamiento de este sitio nuclear tras su encuentro con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el pasado 27 de abril. Hace un mes, expertos aseguraron que como resultado del último ensayo, el lugar habría quedado en dudosas condiciones como para seguir realizando las pruebas atómicas. Y a propósito de este encuentro cancelado entre el presidente Trump y el líder norcoreano, repasamos aquí algunas de las cumbres más polémicas de la historia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Churchill, Truman y Stalin, los líderes de las potencias victoriosas, se reunieron en el Palacio Cecilinhof en Potsdam, donde sentaron las bases para el futuro de Alemania y de toda Europa. No todos los objetivos se cumplieron, pero la paz duró. En un encuentro controvertido, finalmente Charles de Gaulle y Konrad Adenauer se abrazaron. En 1963, el primer canciller de Alemania de la posguerra y el presidente galo sellaron el Tratado de Amistad franco-germano. Los antiguos enemigos cooperaron en la construcción de una Europa pacífica. Si bien Richard Nixon sentía una profunda antipatía hacia los comunistas, fue el primer presidente estadounidense en visitar la República Popular de China. Allí, en 1972, le tendió la mano a Mao Zedong. En consecuencia, mejoraron las relaciones diplomáticas.
En septiembre de 1978 se reunieron el presidente egipcio Anwar Sadat y el primer ministro israelí Menachem Begin en Camp David, una de las residencias del mandatario estadounidense Jimmy Carter, quien facilitó el encuentro. Esta cumbre les valió el Premio Nobel de la Paz, logrando que medio año después se firmara un tratado amistoso entre Egipto e Israel. Transcurría el año 1986 cuando el entonces presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, sostuvo un encuentro con el presidente norteamericano Ronald Reagan en la capital de Islandia. En aquella ocasión, Gorbachev propuso el desarme nuclear dentro de los próximos 10 años. Si bien Reagan estuvo de acuerdo, el permanente estacionamiento de misiles estadounidenses en Alemania impidió una solución duradera. Entre apretones de manos y gestos de reconocimiento, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el jefe de Estado cubano, Raúl Castro, tuvieron un encuentro en 2016, lo que sentó las bases para un acercamiento gradual entre la isla comunista y Estados Unidos. Sin duda alguna, al pasar de los años ha dejado plasmadas en la memoria de muchos cumbres polémicas que quizá no volverán a repetirse. Pasamos ahora a hablar del tema Venezuela. Más de 200 militares venezolanos han sido detenidos por delitos como rebelión y traición a la patria. En algunos casos estarían siendo torturados por oficiales cubanos. El abogado del Foro Penal, Alonso Medina Roa, dio a conocer el número de uniformados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a quienes el régimen de Nicolás Maduro ha privado de su libertad. Nosotros registramos aproximadamente 130 oficiales que han sido presentados ante los tribunales de la República. Un número aproximado de 200 que han sido detenidos. En total, un número aproximado de 200 que han sido detenidos. Muchos de ellos no han sido presentados en tribunales. Dijo que dentro de los cuarteles venezolanos existe un gran disgusto por parte de los militares, algo que ha generado otro problema preocupante: la deserción. Últimamente, en los últimos meses, hemos visto deserción de oficiales subalternos, de oficiales superiores, de tropa profesional. Es decir, hay una situación irregular adentro que de una u otra manera está alterando todo lo que se podría afectar de una u otra manera lo que es la paz de la República. El director de la entidad, Alfredo Romero, denunció que en pleno periodo electoral 15 oficiales de la Armada y la Aviación junto a un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana fueron detenidos. Por su parte, el diputado opositor Julio Borges denunció en entrevista para la emisora Unión Radio que el gobierno venezolano utiliza oficiales cubanos para torturar a los uniformados detenidos por rebelión. Están torturando jóvenes, están persiguiendo jóvenes militares y lo están haciendo de manera vergonzosa oficiales cubanos. Pese a que los altos mandos de la cúpula militar en Venezuela, encabezados por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López, se han mantenido cerca de Nicolás Maduro, otros uniformados se han rebelado ante el régimen sin lograr éxito. Buenas tardes. En agosto del año pasado, el capitán de la Guardia Nacional, Juan Caguaripano, lideró un intento de toma al fuerte Paramacay ubicado en el estado Carabobo, pero él y sus hombres fueron detenidos. Y en enero de este año, el expolicía Óscar Pérez, quien perpetró un ataque aéreo contra el Tribunal Supremo de Justicia, fue dado de baja junto a otros rebeldes en una operación irregular del gobierno chavista realizado en un sector conocido como el Junquito. Y pese a que hace poco menos de una semana ganó las elecciones en Venezuela, Nicolás Maduro ya se juramentó como mandatario reelecto. Lo hizo ante la Asamblea Nacional Constituyente. Pese a que a su primer mandato aún le quedan 8 meses, Nicolás Maduro Moros llegó este 24 de mayo a la sede de la Asamblea Nacional Venezolana acompañado por su esposa Cilia Flores y parte de sus más cercanos colaboradores para juramentarse como el presidente del próximo periodo en Venezuela. Juro cumplir y hacer cumplir nuestra Constitución bolivariana y llevar adelante todos los cambios revolucionarios que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo, lo juro. Uno de los momentos más emotivos de la sesión estuvo a cargo de los diputados de la Constituyente, quienes ovacionaron así a la jefa del cuestionado poder electoral, Tibisay Lucena. Maduro ofreció un discurso con una especie de mea culpa. No estamos haciendo lo suficiente, ni lo estamos haciendo bien. Hay cosas buenas que hacemos, pero no quiere decir que las estamos haciendo bien, ni estamos haciendo lo suficiente, no. No nos caigamos a coba nosotros mismos, ni le caigamos a coba a nadie en este país.
Hace falta una gran rectificación profunda. Se refirió a la reciente crisis diplomática con Estados Unidos. Pero lo que sí puedo decirle al pueblo de Venezuela es que las sanciones pedidas por el señor Antonio Ledesma, Julio Borges y la derecha venezolana por el señor Omar Barbosa al gobierno de Estados Unidos y firmadas por el presidente Donald Trump el lunes pasado, hacen sufrir a Venezuela, golpean a todos los venezolanos. Y luego advirtió: las vamos a enfrentar, pero no puedo aquí engañar a nadie. Nos van a crear graves dificultades, dolorosas dificultades, que vamos a enfrentar paulatinamente y las vamos a superar y las vamos a derrotar. La Constitución venezolana dice que quien resulte electo presidente debe juramentarse el 10 de enero ante la Asamblea Nacional, una entidad que está declarada en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia. Maduro tomará posesión el 10 de enero de 2019 para iniciar su segundo mandato hasta 2025. La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó la presión que el régimen chavista ha ejercido en contra del diario El Nacional de Caracas, que es uno de los medios de comunicación más críticos de Nicolás Maduro. El periódico publicó una aterradora imagen que refleja la escasez de alimentos que padecen los venezolanos. A través de este comunicado, la Sociedad Interamericana de Prensa rechazó el anuncio del Consejo Nacional de Telecomunicaciones CONATEL de iniciar una investigación en contra del diario El Nacional por difundir supuestos mensajes de odio durante las elecciones del pasado 20 de mayo. En varias ocasiones el medio de comunicación ha sido objeto de presiones por parte del régimen chavista. En julio de 2013, la entonces fiscal Luisa Ortega anunció medidas en contra de su presidente Miguel Enrique Otero. Solicitar primero la prohibición de enajenar y grabar bienes en contra del ciudadano Miguel Enrique Otero. Congelación de todas sus cuentas. A mediados de 2016, desconocidos lanzaron bolsas con excrementos contra las paredes de la sede en donde funciona el periódico. Un año después, el denominado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, quien había interpuesto una demanda contra el Nacional por difamación e injuria, lanzó la siguiente amenaza. Si nosotros ganamos esa demanda, el Nacional pasará a ser el periódico de los trabajadores y las trabajadoras. Este 24 de mayo el diario publicó estas imágenes tomadas por el fotógrafo Jacinto Oliveros que dan cuenta del estado de desnutrición en el cual se encontraba un ciudadano en una población del estado de Carabobo. Las fotos, que primero fueron publicadas en las redes sociales, generaron indignación contra el gobierno venezolano. Y seguimos en la región. Se intensifican las protestas en Nicaragua, esto después de que el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y los opositores fuera suspendido por falta de consenso. Algunos manifestantes bloquearon carreteras y protagonizaron disturbios. Como el diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y líderes sociales tuvo que ser suspendido, las calles de Managua volvieron a lucir así. Centenares de personas salieron nuevamente a protestar con pancartas y banderas de Nicaragua para exigir soluciones a la crisis política que comenzó el 18 de abril. Algunos motorizados se unieron a la protesta que se extendió hasta otras ciudades del país. Durante la noche anterior, varios estudiantes terminaron enfrentados con las autoridades. Por lo menos 10 personas resultaron heridas. La Iglesia Católica, que servía como mediadora en las conversaciones, informó que el gobierno y los opositores aplazaron las negociaciones de forma indefinida porque no habían logrado ningún acuerdo. La represión a las protestas deja hasta el momento 76 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Una persona murió en medio de una protesta estudiantil que terminó en disturbios con la policía, esto en el Alto Bolivia. La manifestación fue realizada por alumnos de la Universidad del Alto, quienes exigían más presupuesto para la institución académica. La víctima habría recibido un impacto de bala en el pecho, según los primeros reportes de las autoridades. El gobierno de Evo Morales anunció una investigación para hallar a los responsables de este hecho. Gracias por continuar con nosotros aquí en Red Más Internacional. Un grupo de investigación conjunta de Holanda culpó a las fuerzas militares rusas de haber derribado el vuelo comercial MH17 en la frontera entre Rusia y Ucrania, mientras ambos países combatían por la soberanía de Crimea. El 17 de julio de 2014, mientras tropas rusas luchaban con rebeldes separatistas en la frontera con Ucrania por el control de Crimea, un avión comercial, precisamente un Boeing 777, el vuelo MH17 de la aerolínea Malaysia Airlines que cubría la ruta Ámsterdam-Kuala Lumpur,
con 298 personas a bordo, pasaba por zona de fuego en la frontera ruso-ucraniana. Hoy, a pocos meses de cumplirse 4 años del fatídico accidente, el grupo de investigación de Holanda, encargado de esclarecer las causas del suceso, concluyó. Damas y caballeros, hoy el grupo de investigación conjunta concluyó que el misil Telas fue el utilizado para derribar el vuelo MH17 lanzado desde la Brigada 53 antimisiles de las Fuerzas Armadas rusas. Así que la aeronave habría sido derribada por un misil que las tropas rusas negaron rotundamente haber disparado. Las autoridades de la Federación Rusa no reportaron al grupo de investigación conjunta que un misil de la Brigada 53 fue utilizado en Ucrania Oriental y fue que había sido utilizado para derribar el vuelo MH17. Según el equipo de investigación, el 15 de octubre de 2014 se le pidió a las autoridades rusas proveer información sobre la caída del avión. Y al ver que no obtuvieron respuesta alguna, optaron por conseguir respuestas a través de medios de comunicación y testigos. Un equipo conjunto de investigación procedente de Australia, Bélgica, Malasia, Holanda y Ucrania está reuniendo pruebas para un proceso penal contra los responsables del derribo del avión. Una de las preguntas importantes es, por supuesto, ¿quién era la cadena de mando? ¿A qué nivel la decisión fue tomada acerca de enviar este buque telar a la parte este de Ucrania? ¿Y cómo fue ejecutada la operación y quién estuvo a cargo? Hasta ahora, lo cierto es que el misil que derribó el avión comercial es de fabricación rusa y habrá que esperar a que el grupo de investigación conjunta abra un proceso penal en contra de quienes dieron la orden de disparar el buque telar. El líder ayatolá Ali Khamenei advirtió a los países europeos adscritos al acuerdo nuclear con Irán que retomarán sus actividades nucleares si Alemania, Francia y el Reino Unido no responden a las demandas de Teherán. Los países europeos adscritos al acuerdo nuclear, China y Rusia, no han podido reanudar las conversaciones con Irán luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera salirse del acuerdo el pasado 8 de mayo. Estados Unidos ha violado la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de estos países. Quienes son miembros del Consejo de Seguridad deben proponer una resolución en contra de Estados Unidos. Estados Unidos, liderado por el secretario de Estado Mike Pompeo, anunció una serie de condiciones para renegociar el acuerdo nuclear. Entre las condiciones está el retiro de fuerzas iraníes de Siria, dejar de financiar a los grupos terroristas Hamas y Hezbollah y el fin de las amenazas de destruir Israel. El ayatolá Khomeini respondió imponiendo nuevas condiciones a Alemania, Francia y Reino Unido para asegurar su permanencia dentro del acuerdo. El Reino Unido, Francia y Alemania deben comprometerse a no plantear el tema de los misiles y la presencia de Irán en la región. Deben prometer no hacerlo. Y amenazó con reanudar sus actividades nucleares. Si los europeos dudan en abordar estas demandas, nos tomaremos la libertad de reanudar nuestras actividades nucleares que fueron suspendidas. Estas condiciones llegan días después de que tropas iraníes en Siria lanzaran cohetes a la población israelí en los altos del Golán y que el ministro de Exteriores de Francia advirtiera de una posible guerra en Medio Oriente por la misma presencia de Irán en territorio sirio. Y a propósito de este y otros temas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, viajó a San Petersburgo para reunirse con su homólogo Vladimir Putin. El acuerdo nuclear con Irán, la crisis en Siria, la cancelación de la cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte fueron los temas principales a tratar. Tanto Francia como Rusia hacen parte de los países que firmaron el acuerdo nuclear con Irán en el 2015 y a ambas naciones les preocupa el futuro del pacto y la seguridad en Medio Oriente luego de que Estados Unidos se retirara. Defenderemos el acuerdo firmado en el 2015. Continuaremos con las negociaciones con Irán en cuanto a los temas adicionales que se incluirán y estamos totalmente de acuerdo que debemos mantener el marco eficiente y efectivo de 2015 para poder avanzar. Por su parte, Rusia advirtió sobre las consecuencias que puede traer para la región la terminación de este acuerdo. Irán cumplió plenamente con sus obligaciones en virtud del acuerdo y por lo tanto tenemos que preguntarnos cuál es la base del desmantelamiento de este pacto y este acuerdo. Las consecuencias creo que pueden ser muy lamentables, pero acogemos con satisfacción el sentimiento de Francia y de toda Europa que desean permanecer en el acuerdo. Durante la cumbre, los mandatarios también discutieron sobre la cancelación de la reunión entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un.
Un avance en la relación Estados Unidos-Corea del Norte que sin duda alguna era importante para la seguridad internacional. Respecto a la cancelación de la reunión entre los líderes de Corea del Norte y Estados Unidos, Rusia recibe esta noticia con rechazo, porque todos estábamos a la expectativa de que este iba a ser un paso significativo para calmar la tensión en la península coreana y que esto iniciara un proceso de desnuclearización de toda la península coreana. Macron instó al presidente Putin y a toda la comunidad internacional seguir de cerca este posible acercamiento entre Estados Unidos y Corea del Norte para cerciorar la seguridad en la región. El proceso, pese a las evidentes dificultades, debe avanzar y no podemos perder de vista el objetivo final, porque es necesario para la paz y la seguridad de toda la región. La crisis en Siria, régimen apoyado por Rusia y condenado por Francia, también fue tema central de la conversación entre los dos mandatarios, así como también la situación geopolítica entre Rusia y Ucrania. El gobierno ruso se pronunció un día después de que su ciudadana Yulia Skripal, quien junto con su padre fue envenenada en Reino Unido por un agente nervioso, publicara un comunicado sobre su estado de salud y el de su padre y lo duro que había sido el tratamiento clínico. Yulia Skripal interrumpió su tratamiento para publicar un comunicado sobre su salud y su recuperación. Todavía encuentro difícil entender que los dos fuimos atacados de esta forma. El hecho de que un agente nervioso fue utilizado para hacer esto me conmociona. Somos muy afortunados de haber sobrevivido a este intento de asesinato. El gobierno de Rusia, a quien el Reino Unido culpó del envenenamiento de Yulia y su padre, el exespía Sergei Skripal, se manifestó al respecto. No tenemos motivos para confiar en esto y creer en el comunicado. Todavía no sabemos en qué estado se encuentra Yulia Skripal. No sabemos si hizo este comunicado por su cuenta o bajo presión. No sabemos dónde está ni en qué condición. No sabemos qué le han hecho ni quién se lo ha hecho. No sabemos hasta qué punto sus derechos han sido defendidos y cuán legalmente competente está. Las relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y Rusia se han visto afectadas por cuenta del envenenamiento de Sergei Skripal y su hija, quienes fueron dados de alta en las últimas semanas y cuyo paradero es incierto. Un gran incendio estalló en una planta de clasificación de residuos en Varsovia, capital de Polonia. Después de que la comunidad alertara a las autoridades, cerca de 40 cuerpos de bomberos llegaron al lugar de los hechos para hacer frente al incendio que lograron extinguir a primeras horas de la mañana. Afortunadamente, aún no se reportan heridos ni víctimas tras este incendio. De regreso con ustedes aquí en Red Más Internacional. En Italia, un accidente de tren dejó 2 personas muertas y 20 heridas. Entre los fallecidos está el conductor. El accidente se registró entre el tren y un camión en la provincia italiana de Turín. El tren estaba a solo 10 kilómetros del lugar del destino. Al parecer, una barrera estaba levantada por un transporte especial que llevaba un camión. Las víctimas mortales son el conductor del tren con 61 años y un técnico encargado. Si bien Japón y China son pioneros en términos de tecnología, Corea del Sur no se quiere quedar atrás. Reemplazará a soldados humanos por robots. ¿Escucharon bien? Por robots. El Ministerio de Defensa Nacional de Corea del Sur comenzará a formar unidades mixtas de personas y robots en las Fuerzas Armadas a partir del 2024. Los coreanos piensan emplear los robots activamente en todos los tipos de fuerzas armadas. La formación de unidades mixtas de robots y personas apoyará el poder de combate. Los robots de reconocimiento de campo, submarinos, aparatos aéreos y algunos sistemas autónomos de combate se pueden usar de manera efectiva en todo tipo de fuerzas armadas. Al mismo tiempo, tendrán que interactuar con personas de su unidad. Un estudio realizado por el Ministerio de Defensa de Corea del Sur concluyó que el uso de robots de espionaje permitirá reemplazar de 500 a 600 personas. Esto debido a que el país asiático está experimentando una crisis demográfica. Actualmente la población es de aproximadamente 50 millones de personas. Según los pronósticos de la ONU, para 2050 Corea del Sur se reducirá a 40 millones de personas y a 20 millones para el año 2100 si la situación continúa. Actualmente se adelanta la creación de un robot completamente autónomo diseñado para detectar y perseguir submarinos enemigos. Su presentación está planeada para finales de este año. Y un nuevo escándalo sacude a Hollywood. El reconocido actor Morgan Freeman fue acusado por un grupo de mujeres de comportamiento indebido y acoso sexual durante el rodaje de algunas películas. ¿Quién no ha soñado con trabajar al lado de las grandes estrellas de Hollywood? I just got drafted by the Knicks.
Una joven productora logró hacer su sueño realidad al lado de Morgan Freeman, ganador de un premio Oscar a Mejor Actor de Reparto en 2004 por $1 Million Baby, quien junto a Michael Caine y Alan Arkin protagonizó en 2015 Going in Style, una comedia de robos bancarios. Sin embargo, no todo fue color de rosa. Se conoció que durante el rodaje de la película, Freeman la habría sometido a contactos no deseados, realizando comentarios inapropiados sobre su figura y vestimenta. Esta no es la única acusación en contra de Freeman. Otra mujer, quien trabajó con el artista en la cinta Now You See Me en 2012, aseguró que el actor las acosaba sexualmente a ella y a su asistente, haciendo comentarios de índole sexual sobre sus cuerpos. Se espera que en los próximos días haya un pronunciamiento de Morgan Freeman, quien a sus 85 años es sin duda uno de los actores más reconocidos de la industria cinematográfica a nivel mundial. ¿Y recuerdan ustedes la huida de película realizada por el Chapo Guzmán? Pues un prisionero en Brasil intentó copiarla, pero murió en el intento. Hudson Cunha, evangelista de 26 años, excavó por meses el hoyo de unos 70 metros desde el inodoro de su celda, evadiendo a las paredes fortificadas del exterior y las vallas eléctricas que resguardaban la prisión. Sin embargo, llegando a la superficie, murió por asfixia. Según las autoridades, el cuerpo del hombre fue hallado después de 7 horas de búsqueda. Y no ha pasado la primera semana de la boda real y ya apareció la primera piedra en el zapato para la nueva duquesa de Sussex, para Meghan Markle. Fueron filtradas estas imágenes de la esposa del príncipe Harry haciendo topless. El video habría sido tomado por ella misma en 2016 en una tarde de sol. Hasta ahora se desconoce cómo pudo filtrarse el material que ha causado revuelo en Inglaterra. La familia real, ya sabemos, es muy cuidadosa con cualquier tipo de filtraciones y más filtraciones como estas. Y seguimos con el tema, porque esta boda real del príncipe Harry y de Meghan Markle sigue dando la vuelta al mundo. En un colegio de Nueva York, los estudiantes revivieron la boda, pero en versión miniatura. Los niños caracterizaron a los protagonistas de la boda. El príncipe Harry y Meghan Markle en la ceremonia, el príncipe Carlos con su esposa Camilla Parker y con su consuegra, la madre de Meghan, saliendo de la iglesia, y hasta el obispo estadounidense dando el sermón. Fueron todos estos los personajes representados en versión miniatura. Y volvemos a esta hora sobre el hecho internacional del día, después de la incertidumbre, de la expectativa por la reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un este próximo 12 de junio. A través de una carta, el presidente de los Estados Unidos canceló el encuentro. Corea del Norte respondió y asegura estar dispuesto a hablar en cualquier momento. Después de meses de calificativos, hombre cohete, Rocket Man, honorable y ahora su excelencia. Little Rocket Man, Little Rocket Man, Rocket Man, he is a sick puppy. A través de esta carta firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump canceló la que sería una cumbre histórica programada para el 12 de junio en Singapur. Tenía muchas ganas de estar ahí con usted. Lamentablemente, debido a la tremenda ira y abierta hostilidad de sus más recientes declaraciones, siento que no es apropiado en este momento tener esta reunión largamente planificada. Después de conocerse el escrito, posteriormente, en rueda de prensa, Trump lanzó su advertencia a Corea del Norte. He hablado con el general Mattis, con los jefes de Estado Conjunto y nuestras Fuerzas Armadas, que por cierto son las más poderosas del mundo, y ha ido mejorando recientemente, como ustedes saben. Estamos listos de ser necesario. También he hablado con Corea del Sur y con Japón, y también están preparados en caso de que Corea del Norte cometa actos osados o imprudentes. Es que horas antes de conocerse que el encuentro había sido cancelado, el régimen aseguró estar igual de preparado para una negociación o para una confrontación. Esto solo terminará como el modelo de Libia si Kim Jong-un no llega a un acuerdo. En días pasados, Trump amenazó a Kim Jong-un de acabar como el dictador libio Muammar Gaddafi en caso de no llegar a un acuerdo. La carta de Trump contiene palabras como bello gesto cuando hace referencia a la liberación de 3 prisioneros estadounidenses en Corea del Norte y quienes llegaron la semana pasada a Estados Unidos como un gesto de buena voluntad previo a la esperada cumbre. Trump dejó abierta la posibilidad de una reunión, aunque no será el 12 de junio, la opción no quedó descartada.
Y entre tanto avanza el desmantelamiento de la base nuclear en Corea del Norte. Según el cronograma, ya habría sido destruido el túnel número 2 en el norte de la instalación, además de 2 túneles subterráneos. Este jueves inició la demolición del Centro de Ensayos Nucleares en Corea del Norte. Según lo agendado, habría iniciado con la destrucción de los túneles, cuarteles, torres de observación, además de otras instalaciones. En el proceso, según el Instituto de Armas Nucleares de Corea del Norte, no se detectó ninguna fuga de radiación posterior a la demolición. En este lugar se llevaron a cabo las 6 pruebas nucleares desde el año 2006. Las primeras pruebas se realizaron en un sistema de túneles excavado debajo de la montaña Mantap. La base de ensayos está a 370 kilómetros al norte de Pyongyang. El jefe del régimen Kim Jong-un anunció el desmantelamiento de este sitio nuclear tras su encuentro con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, el pasado 27 de abril. Hace un mes, expertos aseguraron que como resultado del último ensayo, el lugar habría quedado en dudosas condiciones como para seguir realizando las pruebas atómicas. Llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. Ustedes, como siempre, gracias por estar allí, por informarse con nosotros. Sigan en nuestra programación, que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.